Ya tenemos esta comunicación vía Zoom con Fernando Sliareski, que es periodista, analista internacional, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, el saludo cordial, espero que me escuchen mejor que la semana pasada. Un saludo cordial para toda la gente de Crespo, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Aldea Protestante, un cariño grande, extrañando esas tierras y los buenos asados. Acá seguimos desde las grutas en la Patagonia viendo lo que sucede a través del mundo y bueno, con muchas noticias, ¿no? En realidad hoy nos vamos a enfocar en lo que pasó este fin de semana en la reunión del G7 en el Reino Unido, y después para otros días tenemos más informaciones en lo que pasa también de nuevo en el Medio Oriente, también en Nicaragua, que se está poniendo bastante espesa la cosa, con muchísima información. Pero bueno, te comento que Sí, este fin de semana... si me permitís, para destacar que efectivamente, ¿no? A diario se están produciendo noticias de parte de los líderes, ¿no? Estamos a horas de una reunión entre el presidente norteamericano y el presidente ruso, ¿no? Que se ha generado muchísimas expectativas en torno a ello, viniendo para estos lares, ¿no? Lo que pasa allí en Perú no deja de ser noticia, en Chile lo mismo, como mencionabas la semana pasada, también Bolivia, ¿no? Nicaragua, en fin, es como que el mundo cambió y bastante en los últimos tiempos, ¿no? Pandemia de por medio también, ¿no? Sí, la verdad que ha habido una serie de cambios muy vertiginosos y esto genera que se aceleren, se precipiten los tiempos porque la dinámica de los acontecimientos parece como que la realidad superara la ficción. En este sentido, tenemos novedades. ¿Cuál es la agenda? Algo a lo que los argentinos no estamos habituados. Hay una agenda internacional que marcan estos líderes, los líderes en el caso de Occidente se juntaron este fin de semana en Inglaterra y lo hicieron al sur, en una bahía de generosos atractivos turísticos llamada Carvis Bay, donde la reina de Inglaterra los despidió el domingo con una flor de barbacoa frente al mar, ¿no? Así que el G7 hoy en día está compuesto por 7 países, son los países más industrializados, más ricos de Occidente y también de Asia. Está Alemania con Angela Merkel, que va a dejar su puesto dentro de algunos meses después de haber gobernado Alemania durante 16 años. Estados Unidos, ahora con el presidente Joe Biden, que vuelve al ruedo. Es un tema importante porque vuelve al ruedo del multilateralismo que había abandonado el expresidente republicano Donald Trump, una fórmula que a Trump le permitió crecer con la economía americana con tasas realmente sin precedentes, funcionó aislarse un poco en términos económicos, pero no así en términos de política internacional y de imagen hacia los Estados Unidos. Hoy le sirve a Trump como credencial para volver a la política, y de hecho esto lo hizo en vísperas de haber cumplido 75 años. El día lunes fue el cumpleaños de Donald Trump, y bueno, y mientras tanto el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, para mostrar los atractivos del sur de Inglaterra, para la redundancia, se pegó un flor de baño en las frías aguas del Mar del Norte, como si estuviera, por así decir, en las grutas, y después también estuvo acompañado del G7 por el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, que fue con la preocupación básicamente de los Juegos Olímpicos, que ya están postergados, que se van a hacer en Tokio, están postergados desde el año pasado, y que comenzarían el próximo viernes 23 de julio, fue como para recibir una palmadita en la espalda. Fue también en Francia con Macron, ya al cierre del G7 tuvo un encuentro bastante hostil, no cayó muy bien en Inglaterra, Boris Johnson lo manejó con cierta cintura. El de Italia, el primer ministro Mario Draghi, que va a estar hasta el 2024, y el de Canadá, Justin Trudeau, bueno, ya es un clásico de Canadá, que volvieron todas las políticas sociales a Canadá. Canadá
viene de tener un encierro realmente muy importante, la gente sufrió bastante la pandemia en Canadá, pero el 60% de la población está vacunada. Y estos son los miembros permanentes de lo que es el G7. También fueron invitados la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. No sé si recordarás que hace unas semanas atrás nada más, una célebre fotografía mostraba a una señora de sociedad rubia, bien parada, bien presente, en una reunión que miraba como sorprendida a dos pocos caballeros que no le habían cedido la silla cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibía a Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, generando así esta falta de cortesía, falta de caballerosidad, lo que se llamó en Europa el Sofagate, porque no le habían cedido la silla, que terminó en realidad con un incidente diplomático que después lo fueron minimizando a lo que ella había llamado en ese momento, que había sido una humillación para ella. Fue la comidilla política de partidos y del Parlamento, de los eurodiputados, básicamente. Así que bueno, la Unión Europea en estos momentos... Bueno, ahí estuvo, perdón, ¿no? Digo, se destacaba la presencia de la reina, ¿no? Más allá, bueno, la presencia del primer ministro, pero también la presencia de la reina, ¿no? Como anfitriona, digamos, central, ¿no? De este evento, ¿no? Exactamente, sí. Han mostrado sus mejores sonrisas, sus mejores luces, ahora que ya más o menos tienen controlada la pandemia. También quieren, Inglaterra o el Reino Unido, Gran Bretaña, quiere mostrar sus mejores luces con vistas a esta salida que ya está costando ponerla en práctica, que fue el Brexit, que sigue perteneciendo a Europa. Ya todo el mundo hay otro territorio también límite con Francia, la propia relación con Francia que está afectando mucho a los franceses, y los ingleses también se querían retirar de Europa por algunas cuestiones que la gente también percibía. Por ejemplo, Europa era cara para Inglaterra. Europa veía con preocupación Inglaterra veía con preocupación la ola de inmigrantes que continúa llegando a Europa y que es un tema que no lo pueden controlar, y en el cual las peores víctimas de los miembros de la Unión Europea, de estos 35 países que integran la Unión Europea, son principalmente España, Italia, Francia y Grecia. Entonces, hay varias cosas, entre ellas también un tema que no se ha comentado mucho, que es el presupuestario. Ellos respetan mucho los recursos de los contribuyentes. Fíjate que hay tres nombres que se prestarían a confusión, pero que son órganos completamente diferentes y forman parte de la Unión Europea. Es el Consejo de Europa, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Si en 3 minutos te vuelvo a preguntar cuáles son estos nombres y cuáles son las funciones de cada uno, seguramente uno se va a confundir. No importa entrar en detalle de cuál es la función de cada uno, porque están al alcance de cualquiera que quiera estudiar el tema a través de Internet, pero básicamente la Unión Europea se ha sofisticado con unos niveles de burocracia donde apellidos notables, y gente, digamos, de muy buena capacidad intelectual, trabajan en un montón de detalles para hacer más humana a una Europa que sigue teniendo cosas muy tradicionales, ¿no? Al G7 también estuvieron invitados la India, Sudáfrica, Australia y Corea del Sur, además de la Unión Europea, y una serie de organizaciones no gubernamentales que criticaban o apoyaban o acompañaban todos los temas que estaban tratando o abordando durante este fin de semana. Llegó primero Joe Biden, que estuvo charlando con Boris Johnson, pero la idea de todos estos líderes fue mostrarse unidos frente a las crisis mundiales, a diferentes tipos de crisis, empezando por el clima y la pandemia, y también para tratar de resolver, de cerrar la distribución de 1.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, y hablar también de la recuperación económica después de la pandemia, ¿no? Así que
En este sentido, se dieron una cantidad infinita de reuniones bilaterales entre diferentes líderes y el premier británico apeló a hacer un mundo más limpio y verde y a la creación de millones de empleos de altos salarios. Por supuesto que está hablando no solamente de Europa, sino de otras partes del mundo. Así que bueno, después de casi 2 años, recién volvieron a los encuentros presenciales. Boris Johnson, el primer ministro británico, no estrechó la mano de ningún miembro ni de invitados en un país donde el COVID-19 ya se cobró la vida de más de 130.000 personas. Y ahora se están exponiendo a un aumento preocupante de contagios debido a esta variante Delta, variantes, digamos, y mutaciones del virus que entran en los países, como ha pasado también en Argentina, por el atraso que ha generado la vacunación. Si estuviéramos todos vacunados, no prosperarían estas mutaciones, esta variedad de los virus. En este sentido, han esgrimido y discutido también algunas políticas para llevar adelante que lo que sea la detección y el desarrollo de las vacunas, reducirlo de 300 días, casi un año, a 100 días. Y esto se da en el marco de algo que digamos, no prosperó tanto, no formó parte de los titulares, pero ya ellos evalúan, anticipan que habrá nuevas pandemias y en este sentido están tratando de prepararse para esas contingencias. Este es uno de los aspectos que se destacó también, ¿no? De esta reunión del fin de semana, ¿no? Digamos, el estar preparado para las próximas pandemias, porque esta tomó a la mayoría de las naciones muy desprovistas de recursos, de cómo enfrentar la enfermedad, el virus, ¿no? Sí, y aparte ellos también están preocupados porque esto forma parte de su política exterior, ya que los países que están generando la producción de las vacunas son Estados Unidos, Inglaterra, China, Francia y Alemania, y Rusia. Entonces, para China y para Rusia también es una herramienta de política exterior, como lo hemos venido notando en Argentina. Esto que ha formado parte también de los principales diarios de nuestro país desde este fin de semana, donde se especula con la posibilidad de que la vacuna Sputnik fabricada por Rusia sea un cambio también por el desarrollo de centrales nucleares con la tecnología que tienen los rusos. Pero bueno, fuera de esto, digamos, no deja de ser una herramienta de política exterior para todos los países y en este sentido, estas 1.000 millones de dosis las tienen que compartir o financiarlas y están entusiasmados y comprometidos a aumentar la capacidad de producción de las vacunas con el objetivo de acabar con la pandemia definitivamente el próximo año. Estamos hablando del año 2022, donde se van a dar también diferentes escenarios políticos producto de las elecciones en diferentes lugares del mundo. Por su parte, Estados Unidos ya se comprometió a donar unas 500 millones de dosis de Pfizer y el Reino Unido unas 100 millones de dosis excedentes, pero lo van a hacer principalmente a través del programa COVAX, que para poder explicarlo y para que la gente lo pueda entender, COVAX es el acrónimo del Fondo de Acceso Global para Vacunas, que es una iniciativa que está coordinada por la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Como todos recordaremos, el expresidente americano Donald Trump se había retirado y había suspendido, se había ido muy enojado, acusando al líder de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de que era un títere prácticamente de los chinos. Inclusive los medios le habían sacado en cara un posible acto de corrupción. Todo eso quedó un poco en la nada con la llegada de Joe Biden, que una de las pautas, digamos, dentro de la política exterior americana del cambio es muy sigilosamente, en los cuales estamos acostumbrados nosotros a ver
en estos últimos años en cuanto a lo que es nuestra política exterior en Argentina, ellos lo han hecho con un poco más de tacto y han vuelto a la organización, le han vuelto a abrir la canilla, han vuelto a poner sus dólares, y también el COVAX, aparte de la OMS, está integrado por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias, llamado CEPI, y la Alianza Gavi para las vacunas, que busca el acceso equitativo de todos los países a las diferentes vacunas desarrolladas en el mundo. En la actualidad hay 190 países que integran este mecanismo, el mecanismo COVAX, y que se dividen en dos grupos. Los que se autofinancian, que son las naciones de ingresos altos o medios altos, que son los que la fabrican también, y los que necesitan el financiamiento que genera COVAX, dentro de los cuales también está la República Argentina. Ahora, dentro de eso no significa que estos países que producen las vacunas, entre ellas la tan añorada y querida Pfizer, tengan la obligación de darle a ciertos países. Por ejemplo, dentro del mecanismo COVAX, nosotros y Venezuela, por nuestra posición política, no vamos a recibir la vacuna Pfizer. Para darte una idea del desequilibrio... Bueno, pero a la par también, porque bueno, no prosperó el acuerdo con Pfizer acá, ¿no? O eso no incidiría en que lleguen la Pfizer aquí desde el fondo COVAX. No, eso también incide, por supuesto que sí, porque fue una disputa política en el fondo de las cosas. Pero básicamente, y para más o menos dimensionar cuál es la situación con respecto a esta asimetría que trata de corregir el mecanismo COVAX, una cuarta parte de las 2.300 millones de dosis administradas en todo el mundo hasta la fecha, lo fueron en los países del G7, que solo albergan el 10% de la población mundial. Los países de renta más baja, según la definición del Banco Mundial, cuentan actualmente con solo el 0,3% de las dosis inyectadas. O sea, nos falta todavía el 99,7% a todos los países que no formamos parte del G7 para poder estar dentro de la burbuja. O sea que yo, a nivel particular, si me permiten la opinión, veo con dificultades que el próximo año, por lo menos en el tercer mundo y aquí en el fin del mundo, terminemos de vacunarnos todos y la economía esté en los niveles que tendría que estar. Bueno. Pero bueno, dentro de esto están previendo los escenarios para una futura pandemia, y Boris Johnson en este sentido instó a todos a trabajar juntos para evitar una devastación y trazar las líneas de trabajo, la hoja de ruta para poder prevenir futuras pandemias. Van a armar un observatorio, una especie de radar global que esté dispuesto a descubrir las enfermedades antes de que se diseminen. Y esto es bueno porque esto sería como una alerta temprana. Y parte de este acuerdo incluye también fortalecer las capacidades de la Organización Mundial de la Salud, y la intención política es generar en el organismo un cuerpo de inspectores que tenga poderes similares a los que tienen los auditores del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la cual Argentina forma parte por el Programa Nuclear Argentino para Usos Pacíficos. Esto es un tema importante porque le daría tranquilidad a los que generan las vacunas, a los que generan estas políticas sanitarias o tienen los recursos, pero también se va a convertir seguramente en un arma de política exterior para poder ir a analizar que nadie genere algún bicho que pueda llegar a parar esto. La pregunta que yo me hago es cómo van a hacer, por ejemplo, con China, que no ha tenido políticas transparentes. De hecho, también ellos han instado durante este fin de semana a China y a Rusia que tengan políticas más transparentes para que no se sobrecargue la Organización Mundial de la Salud y que esto no se convierta en un conflicto permanente como lo ha sido hasta ahora. Muy bien, y bueno, ya se insiste en esto, ¿no? Que es sumamente trascendental de que se establezca el origen del coronavirus, realmente precisar lo que allí ha sucedido y cómo se generó y cómo se expandió.
para que no vuelva a repetirse, ¿no? Porque algunos hasta se animan a decir de que de aquí a tantos años que vamos a volver a tener otras pandemias. Te agradecemos mucho. La verdad que impresionan las imágenes allí, ver todos los líderes de estas potencias tan importantes del mundo juntos en un espacio allí tan libre, tan desacartonado en comparación de otras reuniones, ¿no? Que tendrían otros ribetes. Verlos allí, ¿no? En una mesita al aire libre, compartir un café, compartir una bebida. La verdad que impresiona. Pero bueno, es lo que ha sucedido. Y ojalá que deje saldos positivos, no solamente para ellos, sino para el resto del mundo también, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Te cierro la presentación de lo que hizo el G7 con dos cosas que pasaron, digamos, un poquito ligera, en forma bastante ligera en comparación a lo que fue la preocupación de la pandemia. Básicamente, otra de las cosas que se comprometieron fue en la lucha contra el cambio climático y a generar una revolución industrial verde que tiene por fin reducir a la mitad de emisiones de gas del efecto invernadero para el 2030. Estamos hablando apenas de solo 10 años. Y por lo menos proteger al menos el 30% de la tierra y los océanos para esa fecha. Así que el G7 va a tratar también de estimular las políticas para un cambio climático, pero de energías renovables y limpias, y descarbonizar sus economías con un aporte de 100.000 millones de dólares que nadie sabe de dónde lo van a sacar. Y las organizaciones no gubernamentales y los periodistas fueron los primeros que preguntaron por qué esto le va a costar, lo van a hacer con los impuestos de los contribuyentes. En este sentido hay un último punto, que es tal vez el que más desapercibido pasó, y que es un tema crucial, un tema estratégico para lo que es hoy Europa, Estados Unidos, Japón, que es China. China está desarrollando un plan de penetración hacia lo que sería el Medio Oriente y Europa, con lo que se llama la nueva ruta de la seda, que es una serie de caminos, de infraestructuras viales y de trenes para ir desde China, pasar por Pakistán, por Irán y llegar hasta Alemania. Esto que antiguamente era la ruta de la seda, hoy le va a permitir a China proyectarse, y en este sentido, todo lo que está haciendo Europa con Estados Unidos y Japón es hacer una infraestructura en sentido contrario para proteger todos esos lugares, a la cual lo han llamado B3W, que es una serie de infraestructura y de beneficios, y bueno, tienen que hacer inversiones que le está costando todos estos elefantes que está mandando China sobre Occidente. Así que ahí tenemos un choque de intereses geoestratégico que también habría sido la clave del encuentro del G7 en el sur de Inglaterra. Bueno, muchas gracias por comentarnos esto que ha sido trascendente, y por supuesto pues, lo puede seguir siendo para los próximos tiempos. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes y suerte, que tengan muy buena semana, y próximamente abordaremos el tema de Nicaragua, que está muy complicada la situación en ese país.